doctor Freddy Ponciano. Yo sé que usted es cardiólogo del Policlínico Rizo. Me enteré que iban a conversar acerca de este tema que creo que es muy importante que todos sepan acerca de los problemas al corazón, los síntomas, cómo prevenirlos. Pero para empezar, empecemos por lo básico. ¿Qué estamos considerando un problema al corazón? Buenos días. Sí, el tema de enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares, hablamos del corazón y los vasos sanguíneos, llámase arterias y venas. Hablamos de enfermedades del corazón, aquellas que afectan precisamente a estos que te he mencionado, el corazón y las arterias. Así es. Ahora, de las enfermedades del corazón son muchas. La más importante, y sobre todo la que afecta aquí en el Perú, las que más son frecuentes, ¿no? Está la hipertensión arterial, ¿no? Que prácticamente representa el 30% en el Perú. Creo que una de las más comunes también es un paro cardíaco, ¿no? Sí, y luego viene las enfermedades isquémicas del corazón, y el paro cardíaco también es un evento fatal, se puede decir, ¿no? Dentro de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, la hipertensión arterial, el paro cardíaco, sé que también hay soplo cardíaco. ¿Algunas de estas enfermedades son hereditarias? ¿Naces con alguna de estas enfermedades o se producen por tu alimentación, por cómo llevas tu vida? Las enfermedades cardiovasculares, la gran mayoría son prevenibles, ¿no? Hay un porcentaje mínimo que sí son hereditarias, ¿no? Los soplos cardíacos, las cardiopatías congénitas, pero la gran mayoría son enfermedades adquiridas, ¿no? Por los malos hábitos de las personas, mal hábito en el estilo de vida. Claro. Así es. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas o cómo podría yo reconocer que tengo algún problema al corazón? Porque, por ejemplo, yo siento muchas veces que me late mucho el corazón, siento el corazón muy agudo, pero cuando me pongo nerviosa o por temas de angustia. Pero ¿cómo podría diferenciarlo de repente de un problema al corazón? ¿Cómo podría diferenciar algo que es normal que te suceda de algo que sí tienes que ir a chequearte? Claro. En sí, los síntomas de problemas cardiovasculares son muy vagos o inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial da síntomas que son muy inespecíficos, que se puede confundir con una cefalea, un achaque, etcétera. Pero cuando el corazón realmente da síntomas es porque algo está muy mal. Por ejemplo, la angina de pecho, un dolor precordial opresivo, ¿no? Es un dolor muy intenso, ¿no? A veces que se irradia al cuello o al brazo y hay intolerancia al ejercicio. Pues esos síntomas es muy marcado, ¿no? Es porque hay un problema muy serio en el corazón. Pero a veces tienes un síntoma leve, por ejemplo, dolor de cabeza o un pequeño pálpitos o palpitaciones, que no necesariamente son por un problema del corazón, ¿no? Claro, entonces, mareos, náuseas. Claro, porque por el dolor de cabeza o cefalea puede ser secundaria a muchas enfermedades o simplemente a un estrés, ¿no? Pero por eso es importante acudir a un facultativo, ¿no? Como estamos en el Policlínico Rizo, damos atención de calidad y nosotros tempranamente hacemos un despistaje de problema cardíaco, ¿no? Haciendo estudios cardiológicos no invasivos. Claro. Ahora, doctor, ¿alguna de estas enfermedades, estos problemas, puedo prevenirlos? Sí, realmente el 98% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Es decir, tiene que ver mucho con los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Ellas son mecánicas, son dos: obesidad e hipertensión arterial. Son enfermedades que se puede controlar, que se puede también prevenir. Están las químicas, que son la diabetes y el problemas de colesterol y triglicéridos, el tabaquismo, el sedentarismo y la dieta inadecuada, ¿no? Son factores de riesgo que tú puedes controlar y de esa forma tú puedes prevenir enfermedades del corazón. Claro. Ahora, si mi papá, mi mamá, alguno de mis familiares cercanos ha tenido un paro cardíaco, ¿yo también soy propensa de repente a tener uno en algún momento? Depende. ¿Por qué depende? Ciertamente esa es una carga familiar, genética, ¿no? Hay antecedentes familiares, en este caso, tienes un padre o madre que murió del corazón, usted está propensa,
pero va a depender de usted, de estos factores de riesgo. Si usted los controla, pues se puede prevenir o evitar. Claro. Entonces, si usted llega a una edad, mujer, llega a una edad postmenopáusica o 60 años, o tienes un factor de riesgo, usted acude al facultativo, al cardiólogo, y de forma precoz, pues se puede hacer un despistaje del corazón y así evitar un desenlace, ¿no?, fatal. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona de repente que ha tenido, no sé, tiene historial clínico, su familia ha tenido algún problema al corazón, algún familiar ha fallecido por algún problema al corazón? ¿Qué es lo que uno debería hacer, aparte de ir a chequearse de todas maneras a un policlínico, una clínica? Tiene que ver mucho con la conducta de cada persona o con el estilo de vida. Yo recomiendo que la persona debe comer sano. Cuando digo comer sano, me refiero, por ejemplo, la sal, tiene que bajar la sal, que es la que produce hipertensión si es en exceso. Y dicho sea de paso, aquí en Lima, casi en todos los restaurantes, la comida es muy salada. Ajá, entonces, obviamente, si uno come fuera de la casa, está expuesto a la larga a su hipertensión, porque la comida, aparte de ser salada, está muy azucarada, ¿no? Entonces, tanto el azúcar exceso como la sal en exceso también dañan el corazón. Entonces, la comida es importante. Además, le recomiendo que pues lleve una vida activa. O sea, el cuerpo está hecho para hacer actividad física, no para ser sedentario. Es cierto, ¿no? La vida moderna, el trabajo hace que uno tenga su movilidad y siempre está en su movilidad, pero uno tiene que programarse a hacer actividad física para gozar de salud. Pero ahora, si una persona tiene hipertensión arterial o algún problema al corazón, ¿puede hacer mucho deporte? ¿No se agita? ¿No le vendría, no le caería mal también de repente? ¿En algún momento podría darle un paro cardíaco? Bueno, si tiene un problema del corazón, tiene que tener cuidado con el deporte. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted tiene problema en el corazón, es hipertenso o tienes un problema ya diagnosticado, usted va a un gimnasio y empieza a hacer actividad física intensa, como alzar pesas. Eso crea un estrés al corazón y te puede dar un infarto, ciertamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo. Usted va al cardiólogo y le dice, doctor, yo voy a comenzar a hacer actividad física intensa, o voy a hacer deporte, o fútbol, o el gimnasio. Debo hacer cuál es mi límite, cuál es mi umbral. Y el cardiólogo, a través de estudios, como una prueba de esfuerzo, te va a decir, usted va a hacer actividad física a esta intensidad, para evitar correr riesgo. Claro. Sí se puede hacer una vida normal, pero siempre con una recomendación, consejos con el cardiólogo. Ahora, ¿la taquicardia, la arritmia, son peligrosas? Depende, ¿no? Depende. Hay taquicardias sinusales, ¿no? Bueno, hay que ver por qué tienes taquicardia. Hay enfermedades como, por ejemplo, el hipertiroidismo, enfermedades endocrinológicas, que también pueden producir taquicardia. Usted controla, o el endocrinólogo controla el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, y la taquicardia se desaparece, y no son peligrosas en ese caso. Pero si ya son secundarias a un problema del corazón, como por ejemplo isquemia cardíaca, que son asociadas, o hipertensión, pueden ser peligrosas. La fibrilación auricular, por ejemplo, es una de las enfermedades arrítmicas peligrosas. ¿Por qué? Porque produce, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Lo que se llama derrame cerebral, ¿no? Comúnmente, ¿no? Esos son peligrosos, son invalidantes también. Entonces, ¿cuáles deberían ser los tratamientos, los cuidados que debería tener una persona que probablemente tiene hipertensión o no sabe y quiere prevenir alguna de estas enfermedades? Cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento está en dos grandes bloques. Uno es tratamiento farmacológico, el cual lo indicamos los cardiólogos, los facultativos, según su patología, ¿no? Si es hipertenso, antihipertensivos. Si tiene problemas de isquemia cardíaca o tiene un infarto, hay medicamentos para esa enfermedad muy específicos, ¿no? Si tiene arritmia, también hay antiarrítmicos, etc. Y la parte no farmacológica. En la parte no farmacológica está mucho lo que hablamos de factores de riesgo, en la cual tiene que controlarse estrictamente. Claro. Bueno, doctor Freddy, en verdad, muchísimas gracias por hablar de este tema. Es un tema súper importante, súper básico, porque yo creo que el corazón es la base de absolutamente todo y hay que cuidarlo muy bien. Sí, déjame acotar de que el corazón está relacionado con todo el organismo. Entonces, si nosotros queremos tener personas, digamos, ya adultos, porque además nosotros vamos en ese camino, ¿no? Queremos gozar de salud, salud mental. La mente tiene que ver mucho con el corazón.
La demencia senil, el Alzheimer, por ejemplo, están asociados, se exacerban o empeoran con cuando tiene problemas cardíacos. Claro. Entonces es importante prevenir. Quizá más que prevenir es promover salud en los jóvenes, ¿no? En los niños, para que no se enfermen. Claro. Entonces es importante por ese lado. Déjame recalcar que en el Perú, o en Lima, diario mueren 5 personas por infarto. O sea, 5 personas es una cifra importante. Sí. Tenemos que, y en el mundo entero es la primera causa de muerte, ¿no? Y en el Perú también, primera causa de muerte en adultos. Sí, Entonces hay es que importante cuidarse bastante. prevenir. Doctor, si quiero comunicarme con ustedes, con el Policlínico Rizo, ¿a dónde tengo que llamar? Bueno, el Policlínico Rizo, el número telefónico es 97 25 37 24 5, donde nosotros lo atendemos gustosamente en la área de cardiología, donde damos atención de calidad y hacemos estudios especializados con tecnología de punta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo me tengo que retirar, pero cualquier otro día usted puede regresar aquí al mall y yo vengo a su consultorio a hacerle cualquier pregunta. Gracias. Gracias.